Muy bien. El día de hoy vamos a hacer asentamiento. Vamos a entrar con el asentamiento. Vamos a resolver el primer parcial del 2021, que lo tenía por acá, este acá. Es un ejercicio para asentamiento inmediato en arenas. Este ejercicio me parece importante porque te ayuda a entender algunas cosas, sobre todo para el ensayo SPT, que es lo que más podría fregar en el examen, digamos, que no sepas todavía utilizar el ensayo SPT. Aunque ya deberíamos, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Lo que nos pide es determinar el asentamiento en el centro de la fundación de la figura utilizando los métodos de Schultz y Sharif y Burland y Burbidge. Entonces tenemos este caso. Como vemos acá, ¿no? Aquí se han hecho un ensayo de SPT y aquí tenemos los datos del número de golpes que se ha dado. Muy bien, es una fundación cuadrada. Bien, entonces vamos a venir acá y vamos a resolver. Cuando nosotros hablamos de asentamiento, lo primero que necesitamos saber es la carga neta. Porque si nosotros ahora sabemos que vamos a utilizar Schultz y Sharif, vamos a tener que utilizar el formulario, ¿no? Este es el formulario del capítulo 2, que viene siendo de asentamientos, y Schultz y Sharif está en la página 7 de 18, ¿no? Aquí. Entonces, si nosotros observamos, vamos a tener esta ecuación, que está acá más claramente, esta ecuación para hallar el asentamiento inmediato en arenas, con la carga neta. Por eso es tan importante que aprendamos a hallar bien la carga neta. Bueno, en este caso para los asentamientos inmediatos es importante la carga neta, y para los asentamientos por consolidación es importante también el promedio de los esfuerzos efectivos. Y bueno, ahí está. Entonces vamos a utilizar esta ecuación y necesitamos la carga neta. Observamos que en el examen, vamos a ver el examen, vamos a tener lo siguiente. Fíjense que aquí el nivel freático es uno solo. No te da otro nivel freático. Eso quiere decir que va a ser el mismo nivel freático antes de la excavación y después de la excavación. Es un suelo homogéneo, un solo suelo, arena, con un solo peso específico. Así que, como no ha habido variación en el contenido de humedad, no va a cambiar el peso específico. Por lo tanto, vamos a venir acá y acá ya tenemos la gráfica, ¿no? Entonces tenemos una carga de descenso de cargas de 1225 kilonewtons, que está llegando justamente a esta zapata cuadrada de 3.5 metros. Tenemos una arena de un peso específico de 20 kilonewtons sobre metro cúbico en todo el perfil. Es un suelo homogéneo, muy alejado de la realidad, pero sirve para entender el método, ¿no? Y tenemos el número de golpes del ensayo SPT, que ahí está el dato. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar precisamente la carga neta, ¿no? Porque acá es lo primero que necesitamos. Entonces, esta la carga neta, que es fácil hallar. Vamos a necesitar también el coeficiente de asentamiento, que lo vamos a aprender. El número de golpes estandarizado, corregido, para una energía de 60. Eso lo vamos a ver más adelantito, cuando entremos a los temas del segundo parcial. Vamos a necesitar el nivel de fundación y la base de la fundación, ¿no? Eso ya son datos que nos dan. Bien, entonces vamos a hallar la carga neta, como ya sabemos. Aquí hay un detalle importante, un detalle interesante. Sabemos que la carga neta va a ser la resta de la carga efectiva final menos la carga efectiva inicial. Y sabemos que el efectivo va a ser el total menos la presión de poros. Total menos presión de poros, en ambos casos, lo mismo. Y la presión de poros va a ser el peso específico del agua por la altura piezométrica. Entonces, considerando eso, si nosotros venimos acá en condiciones iniciales y metemos aquí un piezómetro, todo chueco, ahí, vamos a meter un piezómetro acá, en condiciones iniciales, antes de la excavación. Vamos a observar, un momentín,
observamos que el nivel de agua va a elevarse hasta la superficie, hasta el nivel freático. Y el nivel freático está en la superficie. Entonces, el nivel de agua dentro del piezómetro se va a elevar hasta ahí, hasta acá, que es el nivel freático. Hemos excavado, le hemos puesto la fundación y el nivel freático no se ha movido. Por lo tanto, en condiciones finales volvemos a meter el piezómetro y el agua se eleva al mismo nivel. Por lo tanto, eso nos quiere decir que la altura piezométrica inicial va a ser igual a la altura piezométrica final. Considerando eso, vamos a tener la presión de poros, que es importante para hallar el efectivo. Considerando que este de acá, va a ser igual el inicial que el final, el peso específico del agua no cambia, va a ser siempre el mismo. Y considerando que esto va a ser igual antes y después, vamos a tener que la presión de poros final va a ser igual a la presión de poros inicial. Va a ser lo mismo. Esto es lo mismo antes y después. Esto siempre es lo mismo. Por lo tanto, la presión de poros final es igual a la presión de poros inicial. Muy bien, considerando eso, nosotros vamos a reemplazar estas dos ecuaciones acá, en la carga neta. La carga neta va a ser igual al final efectivo. El final efectivo va a ser el Q final menos la presión de poros final, que va a ser igual a la presión de poros inicial. Y eso vamos a ponerle como presión de poros nomás. Menos la carga efectiva inicial, que va a ser la carga total inicial, menos la presión de poros inicial, que va a ser la misma que el final. Por lo tanto, vemos acá que se va a simplificar esta presión de poros con esta presión de poros, ¿no? Este negativo hace que la presión de poros inicial se vuelva positivo. Y como son lo mismo, podemos cancelar, se van a cancelar ambas, que son exactamente lo mismo. Por lo tanto, la carga neta va a ser igual a la carga total final menos la carga total inicial. Esta es una condición importante cuando tenemos el mismo nivel freático antes y después. Va a ser exactamente lo mismo, por lo tanto, la carga neta antes y después, bueno, la carga neta va a ser igual al total final menos el total inicial. Pero ojo, no se olviden que esto es solo cuando tengamos mismo nivel freático antes y después. Ahí está. Para simplificarnos un poquito las cosas, ¿no? Para no estar calculando presión de poros cuando tengamos el mismo nivel freático antes y después. Nos simplifica un poquito, eso sí, poquito. No así que digas que bruto, me ahorro media hora, no, pero sirve. Sirve, los minutos son valiosos cuando se trata de un examen cualquiera. Muy bien, entonces, en condiciones iniciales sabemos que el esfuerzo, bueno, el esfuerzo efectivo, el esfuerzo total, va a ser igual a la sumatoria de los gamas por los h's de cada estrato. Y sabemos también que nuestro suelo es totalmente homogéneo, por lo tanto la altura va a ser una sola, o sea, vamos a tener que hacer una sola multiplicación. Por lo tanto, nosotros necesitamos analizar la carga neta a nivel de fundación. Lo que está más abajo no nos interesa para la carga neta todavía. Así que vamos a... Disculpen un momentito. Ahí está. ¿No? Entonces vamos a analizar a nivel de fundación. Vamos a tener estrato de arena, un estrato de arena de 2 metros con un peso específico de 20. Por lo tanto, es lo único que vamos a tener. Entonces Q va a ser igual a S20 multiplicado por su profundidad, la profundidad de fundación, que va a ser 20. Es un solo estrato el que estamos trabajando. Entonces vamos a tener un final de 40 kilopascales. Muy bien. Las condiciones finales. Aquí las condiciones finales ya cambian un poquitín. Sabemos que el esfuerzo final
va a ser igual a la sumatoria de fuerzas dividido entre el área que lo soporta. Entonces hay que hacer exactamente lo mismo que anteriormente. Aquí vamos a tener una carga de servicio. Vamos a tener la carga de servicio de 1225 kilonewtons. Vamos a tener que hallar la carga que genera el suelo. Vamos a ver dónde hay cafecito. Por acá. La carga que va a generar nuestro suelo. Ahí. Y vamos a estar. Peso del suelo. Ya sabemos cómo hallar aquello. Como tenemos simplemente un estrato, entonces vamos a multiplicar el peso específico por el volumen de ese suelo de relleno, que va a ser el mismo que teníamos anteriormente. Entonces va a ser peso específico 20. 20 multiplicado por ese volumen. Y ese volumen está dado por esto mismo. Habíamos dicho que rodea la columna nuestro suelo. Por lo tanto, aquí vamos a tener un área, esto es 3.5 y esto es 3.5. Las dimensiones de la columna va a ser 0,4 y 0,4. Perfecto. Entonces, como está rodeando esa columna, simplemente restamos, ¿no? El área grandote, 3.5 por 3.5, menos el área de la columna, 0,4 por 0,4. Entonces, hacemos eso. 3,5 por 3,5 menos 0,4 por 0,4. Eso multiplicado por su espesor, por la altura. ¿Qué altura va a ser? Pues nos fijamos acá. Tenemos un nivel de fundación de 2 metros. Pero la zapata tiene un ancho de 0,5. Por lo tanto, esta alturita será los 2 metros menos el 0,5. Por ende, por 1.5. Perfecto, entonces el peso del suelo va a ser igual a, vamos a abrir nuestra calculadora y vamos a ver, 20 por 3.5 por 3.5 menos 0,4 por 0,4 por 1.5. Va a ser 362.7. A ver, 362,7 kilonewtons. Muy bien, ya lo tenemos. Ahora vamos a ir con el peso del concreto. Y tenemos la zapatita y vamos a tener que calcular su peso, que es lo mismo, ¿no? El peso del concreto entonces va a estar dado también por su peso específico multiplicado por el volumen de esa zapata. Entonces va a ser el peso específico de 24 multiplicado por el volumen de esta partecita, que va a ser el 3.5, el área, 3.5 por 3.5 multiplicado por su alturita, 0,5. Entonces acá 3,5 por 3,5 por la alturita de 0,5. Más, a esto hay que sumarle el volumen que representa la columna. Entonces la columna va a tener una sección transversal de 0,4 por 0,4 y una altura de 1.5 hasta llegar a la base de la zapata, ¿no? La columna tiene 1.5 de altura. Entonces, área transversal 0,4 por 0,4 por la altura, 1,5. De aquí sacamos el peso del concreto. 24 por 3.5 por 3.5 por 0,5. Más el 0,4 por 0,4 por 1.5. Y eso nos da un peso de 152,76 kilonewtons. A ver, vamos a ver. Está bien. Perfecto, ya tenemos las tres fuerzas que actúan. Por lo tanto, podemos ya reemplazar en nuestra ecuación. Entonces, en condiciones finales la carga va a ser 1225 más el peso del suelo, 362,7, más el peso del concreto, 152,76. Todo esto va a estar dividido entre el área que lo soporta,
que es el área de la zapata, de la base de la zapata, como habíamos visto ayer. Entonces, el esfuerzo final, la carga final va a ser lo siguiente. 1225 más 332,7 más 152,76 entre 3.5 por 3.5. Aquí me está fallando algo. Siempre es bueno revisar lo que están poniendo a la cálculo. Y listo. Entonces, vamos a tener una carga final de 142,08 kilopascales, ya también, porque está, es fuerza entre área, ¿no? Muy bien, entonces aquí tenemos, aquí me olvidé, esto es inicial, inicial, inicial. Entonces ya tenemos acá nuestra carga inicial, aquí la carga final. Por lo tanto, ya para reemplazar para la carga neta, va a ser restar simplemente el final menos el inicial. 142,08 más los 40 kilopascales. Y esto va a ser 102,08 kilopascales. Perfecto, entonces ya tenemos acá nuestra carga neta, que es lo primordial para que podamos hallar los asentamientos. Muy bien, ahora sí, vámonos con esto de los asentamientos. Vamos a ir a ver la ecuación. Ahí vamos a ponerlo. Veamos la ecuación. Ya tenemos la carga neta, tenemos el nivel de fundación y la base, esos son datos. Entonces nos estaría haciendo falta el coeficiente de asentamiento y el número de golpes del ensayo SPT corregido. Vamos primeramente con el coeficiente de asentamiento, que eso vamos a necesitar el formulario. Bien, el coeficiente de asentamiento lo tenemos acá, justamente acá. Tenemos que utilizar esta gráfica. ¿Cómo vamos a usar esa gráfica? Pues ahora lo vamos a ver. Y tenemos aquí esta otra tablita que también les voy a explicar cómo es que se trabaja. Vamos a ver entonces, ¿dónde estaba? Acá está. Muy bien, para el coeficiente de asentamiento vamos a necesitar primeramente la relación H entre B. ¿Qué es H? H aquí te dice que va a ser la altura del estrato, la altura de influencia de los esfuerzos. A ver, ¿hasta dónde? ¿Hasta qué altura se va a sentir ese asentamiento? A ver, que cuando ustedes, cuando nosotros aplicamos carga a un suelo, no se va a asentar igual en todo el estrato. Va a llegar un punto en el que va a dejar de asentarse. ¿Cómo sabemos cuál es el H acá? Si nosotros nos vamos un rato al libro del INGE, vamos a ver en la página, bueno, en mis tiempos era la página 150, creo que eso ha cambiado un poco, pero aquí tenemos el método de Schulz y Sharif. Acá hay que leer un poquito, esta partecita es importante, y nos va a decir acá cuál es la profundidad de influencia, H. Entonces vamos a ver, esta parte es la importante, ¿no? Es importante notar que la profundidad de influencia sobre el cual se toma el valor promedio de n sub 60 es igual a 2 veces el ancho de la fundación. He ahí. Por eso es que es importante leer un poco el libro del INGE. Es un libro maravilloso. Nunca he encontrado un libro más completo de geotermia que el del ingeniero Salinas. Nunca. Y he buscado bastantes libros, así que este es un compendio maravilloso. Y aquí está todo, ¿no? Aquí te dice que la profundidad de influencia es igual a 2 veces el ancho de la fundación. Por lo tanto, aquí vamos a saber que H, vamos a bajar esto un poquito. Ahí. Más lento, por Dios.
Vamos a ver. Entonces aquí lo que vamos a hallar es la profundidad de influencia. Esa profundidad de influencia está en el libro que nos dice que va a ser H igual a 2 veces la base de nuestra fundación. Uy, ahí va. 2 veces al ancho de la fundación. Ahí está. Entonces nuestra H va a ser igual a 2 por la base, el ancho de esta fundación va a ser 3.5. Entonces H va a ser 7 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que contabilizar esa profundidad desde el nivel de fundación hacia abajo, desde el nivel de fundación. Por lo tanto, vamos a venir aquí a marcar que desde el nivel de fundación van a ser 7 metros, ¿no? Hasta el 3 es 1 metro, 4, 2 metros, desde el 2 hasta el 9 más o menos, hasta aquí. Hasta ahí son 7 metros, los 7 metros de influencia. Ahí está. Y vamos a tener 7 que va a ser igual a la altura de influencia. Esto nos quiere decir que aproximadamente todo este peso de esta fundación va a generar asentamiento en estos 7 metros. ¿No? Ve, aquí va a haber un asentamiento más pronunciado y ese asentamiento va a ir bajando, así como la distribución de los esfuerzos efectivos. La variación de los esfuerzos efectivos más o menos es así, porque tiene mucho que ver con el esfuerzo. Bueno, estamos viendo, ¿no?, que tiene un chingo que ver con el esfuerzo, el asentamiento. Entonces, como el esfuerzo va disminuyendo a medida que vamos bajando en profundidad el suelo, obviamente el asentamiento tampoco va a ser el mismo, sino va a ir disminuyendo y va a disminuir lo que siente el suelo hasta llegar a cierto punto en el que no se va a sentir el asentamiento. A partir del 9 para abajo ya no se va a asentar nada el suelo, nada de nada. Y aquí tenemos un estrato de roca, ya esto es un estrato incompresible, esto ya no se va a comprimir. Ahora, hay otra posibilidad. ¿Qué pasa si este estrato incompresible estaba, digamos, a los 7 metros? Acá. Y mi altura de influencia más salió más grande que el estrato incompresible. ¿A quién le vamos a hacer caso? Pues a la altura que nos da el estrato incompresible. ¿Por qué? Porque la altura de influencia es precisamente hasta dónde se va a asentar. Si en este caso en el que estamos con un estrato incompresible menor a la altura de influencia, que nos ha dado los cálculos y la aproximación del Schultz y Sharif, entonces tenemos que tomar en cuenta solamente esta altura del el estrato en sí, porque de aquí para abajo ya es roca, que eso no se va a asentar. ¿Qué es lo que nos interesa en la altura de influencia? Hasta dónde se asienta. Entonces, si este H te ha salido mayor a tu estrato incompresible, no nos sirve porque lo de abajo ya no se va a asentar. Nos sirve la altura de lo que se va a asentar. Y como aquí abajo ya hay roca, entonces ya no se va a asentar. Nos interesa esa profundidad, esa altura de estrato. En este caso, tenemos una altura, un estrato incompresible ya por debajo de la altura de influencia. Y esto quiere decir que a partir de acá el suelo ya va a dejar de asentarse. Y mucho menos a partir de acá, porque aquí abajo ya es roca. Pero hasta el 9 se va a asentar. Ese va a ser el último asentamiento que va a sentir el suelo. Y después ya no se va a asentar. Es lógico, ¿no ven? Entonces, nosotros vamos a hacer caso en este caso, para la redundancia, a la altura de influencia que nos da Schultz y Sharif como aproximación. Es una aproximación, todo en suelo es una aproximación. Entonces, vamos a ir hasta el nivel 9 y una altura 7, ¿no? Es nivel, se refiere desde la superficie para abajo y la altura desde el nivel de fundación para abajo. No se olviden eso. Muy bien. Ahora sí, el coeficiente de asentamiento. Acá nos dice que para el coeficiente de asentamiento vamos a necesitar la relación de H sobre B.
justamente esa altura de influencia dividido entre la base de nuestra fundación. En este caso, como estamos haciendo caso, valga la redundancia otra vez, como le estamos haciendo caso a la aproximación de Schulz y Sharif, entonces ya sabemos que va a salir h sobre b, ¿no ve? h7, el ancho es 3.5. Como estamos haciendo caso a esto, h sobre b va a salir igual a 2. Va a haber casos que h sobre b va a ser menor a 2. Quizá otros casos que sea mayor. No creo que no. Mayor no. ¿O sí? Bueno, eso hay que verlo con más calma. Pero muchas veces va a variar, no siempre va a ser 2. En este caso, estamos tomando la altura de influencia que sugiere Schulz y Sharif. Por ende, lógica, como es 2 veces la base, a huevo tiene que salir 2. Entonces ya tenemos esa relación y lo que vamos a hacer es ver esta parte del formulario. Aquí te dice que utilices solamente esta gráfica si es que te sale h sobre b mayor o igual a 2. Entonces, si tienes un h sobre b mayor o igual a 2, entonces vas a utilizar únicamente esta gráfica. ¿Qué pasaba si me salía un h sobre b menor a 2? 1,5, 1. Teníamos que entrar a esta tablita. Factores de reducción para h sobre b menor a 2. Entonces, si digamos te salía 1,5, tenías que interpolar, ¿no? Aquí está el 1,5, aquí estaba el 1,5, entonces tú interpolabas. Entonces aquí ya tenías, bueno, esto es L sobre B, aquí es H sobre B, que te salga 1,75, digamos, de H sobre B. Ahí está. Tú interpolas y vas a hallar para un L sobre B que te salga 1,5, vamos a mantenerlo, y vas a hallar este numerito, simplemente interpolando. ¿Cómo se interpola? Sí, les voy a enseñar a interpolar. No sé si saben, yo no sabía interpolar hasta que entré a suelos 1. Una interpolación lineal simple, ¿no? Entonces, este numerito de acá que te salga de la interpolación es la que tienes que utilizar como factor de reducción. ¿Cómo se utiliza ese factor de reducción? En caso de que tengas un h sobre b menor a 2, vas a hallar esto, vas a hallar lo que te salga acá de la gráfica y vas a hallar esta partecita. Entonces vas a utilizar este coeficiente de asentamiento que te salga, si sea h sobre b menor a 2, vas a hallar acá. Este que halles acá, lo vas a reemplazar acá. Pero como h sobre b es menor a 2, tú tienes que utilizar este factor de reducción. Entonces, una vez que has hallado este de acá, vas a venir a el factor de reducción y este numerito que halles acá, lo vas a multiplicar acá. Va a ser el factor de reducción. Estamos reduciendo el asentamiento porque el h sobre b va a ser menor al 2. ¿Ya? Pero es importante saber que tienes que hallar los dos. Este es el coeficiente de asentamiento que vas a utilizar para cualquier caso. Lo tienes que hallar. Entonces, pones ahí. Pero el factor de reducción se utiliza únicamente para cuando tengas una relación de h sobre b menor a 2. Y va a multiplicar a todo lo que te salga del asentamiento. ¿Ya? Esa es la diferencia. En este caso nos ha salido igual a 2, por lo tanto el factor de reducción para nosotros no es válido. ¿Cómo utilizamos esto? Esto se ve un poco confuso. Tenemos h sobre b, ya sabemos que tenemos que utilizar esta gráfica, y aquí nos da relaciones de L sobre b, de largo con respecto al ancho de la fundación. Tenemos varios valorcitos en los cuales podemos interpolar, caso que nos salga, digamos, un 7, un 1.5, podemos interpolar. O a veces el INGE dice, háganlo a ojo. Y bueno, sí, como en el suelo es todo aproximado, aproximar a ojo también esto de las gráficas es válido, ¿no? Entonces, como nosotros tenemos una fundación cuadrada, tenemos la fortuna de que L es 3,5 y B es 3,5. Por lo tanto, esta relación es igual a 1. No hay que interpolar ni madres, entonces, y no hay que hacer nada a ojo porque aquí ya tenemos
L sobre B igual a 1, que va a ser esta recta. Está bien, pero ¿qué más se hace? Entonces necesitamos el ancho de la base. Este logaritmo está de más, ¿ok? Esto no, es simplemente el ancho. El logaritmo es este eje. El de aquí abajo no, solamente es el ancho, eso nos dice el Inge en clases, ¿ya? Entonces, esto no es logaritmo, este de acá sí. Tenemos el ancho que es 3.5, más o menos estará por acá. Así no es necesario que seas muy exacto y exquisito. Podría ser, pero va a ser que la diferencia no es mucha. No vale la pena estar midiendo ahí justito al medio. No, no vale mucho la pena porque no va a influir demasiado. Entonces, con esto vamos a subir hasta chocar con la recta de L sobre B igual a 1. Y de acá vamos a ir rectito hasta que choque con el eje que está acá. Y esto está en escala logarítmica. Y aquí no está muy claro, sobre todo cuando es escala logarítmica, no podemos saber, este es 0,11, 0, es complicado tratar con una escala logarítmica. Pero hay una manera en la cual creo que también hace eso el Inge, es agarrar esta partecita de tu formulario, lo vas a agarrar, lo vamos a tener acá, vamos a agarrar un poquitín. Entonces tú vas a agarrar tu reglita y primero que nada vas a trazar la recta que acabamos de trazar, ¿no? Para el 3.5 estará por acá, ahí digamos. Entonces trazamos la recta, la línea, y vamos a llegar hasta L sobre B igual a 1, esa recta de ahí, perfecto. Posteriormente vamos a ir a trazar la recta hasta que choque con el eje de el coeficiente mismo, el logaritmo del coeficiente. A ver si está súper recto, ahí está. Entonces vamos a agarrar la reglita y nuevamente vamos a trazar otra recta acá. Listo, ahí está nuestra rectita. Y vamos a tener ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una interpolación, ¿ok? Este puntito que nos ha generado acá lo vamos a llamar X, o como sea, X, pueden poner lo que les dé la gana. Entonces, lo que vamos a hacer es medir. Vamos a venir acá, me lo pongo rectito. A ver, a ojo de buen cubero nomás. Ok. Entonces vamos a agarrar nuestra reglita y vamos a medir. Desde la base, vamos a medir esto de acá, hasta el 1, que es algo que conocemos, ¿no ve? Desde el 0,1 hasta el 1 vamos a medir. Aquí me dice, a ver si acomodamos biencito. Ahí. Vamos a tener una distancia desde el 0,1 hasta el 1 de 4.55 le veo. 4,55. Sí, más o menos. Y vamos a medir desde el 0,1, desde la base, hasta nuestro puntito que queremos conocer. Este es 3.5.6.75. 3,75. A ver, déjenme lo veo. 3.2. 3.2, a ver, vamos a ver, déjame lo veo. No, aquí está el 3. Este 3, 3.5, 6, 7. 3.75. Aquí está el 4. Entonces, mídanlo ustedes con su reglita. Esto puede variar, ¿no? O sea, cuando uno imprime, no siempre salen las mismas medidas a todo. No importa. Te salga a 3.5, a mí me va a salir 3.75. No interesa porque van a ver que no va a variar mucho, casi nada. Como es algo proporcional, es algo lineal, no interesa cuánto tengas acá y cuánto tengas acá. Lo importante es tener las medidas reales de lo que estás tú midiendo, tanto acá como acá. Ponte, no sería válido si mides
este 4.55 en un tamaño acá y agarres otro y midas desde acá hasta acá otro tamaño. No, sino que tiene que ser proporcional. Esto va a variar conforme a cómo ustedes hayan impreso su formulario. 3.75. Vamos a revisar una vez más. Sí. Muy bien. Entonces vamos a tener esas dos medidas importantes. Para ello, bueno, repito, ¿no? Como vamos a tener medidas diferentes, van a ver que no va a salir muy diferente, que digamos. Ahora, ¿qué estaba? Ah, sí, lo que vamos a hacer es esa interpolación lineal para poder hallar ese x. Entonces aquí vamos a tener, esto hay que tener cuidado, manejarlo con cuidado porque es una escala logarítmica. Por lo tanto, vamos a decir que esta distancia, que es de 4,55, va a ser A, la distancia real de nuestro formulario. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá central. ¿No ve? Este 4.55 está siendo para esta distancia, desde el logaritmo de 0,1 hasta el logaritmo de 1. Por lo tanto, para ese 4.55 va a corresponderle la distancia real del logaritmo de 0,1, o bueno, logaritmo de 1, que es mayor menos menor, vamos a poner. Logaritmo de 1 menos el logaritmo de 0,1. Esa distancia le corresponde a esa distancia real. El 3.75 que habíamos medido, 3,75, le va a corresponder a la medida real, bueno, a la distancia de real del logaritmo de 0,1 hasta el logaritmo de este x que queremos saber cuál es. Por lo tanto, vamos a hacer exactamente lo mismo. Mayor tiene que salir el logaritmo de x. Ese x va a ser mayor al 0,1, ¿no? Menos el logaritmo de 0,1. De acá vamos a despejar x. A ver, entonces sería logaritmo de x. Vamos a hacerlo con cuidadito porque no vaya a ser que me equivoque. Logaritmo de x menos el logaritmo de 0,1 va a ser igual a este por este, 3,75 por el logaritmo de 1 menos el logaritmo de 0,1 dividido entre este de acá, ¿no? Es una regla de 3 simple. Ahora sí, venimos. El x, que va a ser igual a nuestro coeficiente de asentamiento, va a ser igual a 3,75 por el logaritmo en base 10 de 1 menos el logaritmo en base 10 de 0,1 dividido entre 4,55. Ya esto hay que, este que está restando va a pasar a sumar, más el logaritmo en base 10 de 0,1. Bueno, todo esto 10 elevado a la todo eso, ¿no? Ahorita vamos a hacer eso, un cachín. Entonces nos sale, a ver, chan chan. Lo que ahorita hemos despejado es el logaritmo de x, que sale, para no perder decimales, menos 16 sobre 91. Entonces nuestro x, ahora sí que va a ser igual al asentamiento, va a ser, ya sabemos despejar, ¿no? La base elevado a esto va a ser igual a lo que está dentro. Por lo tanto, tenemos una base de 10 elevado a la menos 16 entre 91, y eso va a ser nuestro coeficiente de asentamiento. Entonces acá vamos a, no, sin shift, 10, no, mentira, si es necesario el shift, ¿dónde está pues eso? Va, chingas madre. 10 elevado a la menos 16 sobre 91. ¿Qué va a ser 0,66? 0,67 le pongamos. Entonces, S va a ser igual a 0,67 con dos decimales. Listo, ya tenemos el coeficiente de asentamiento. Esto
es lo nuevo, digamos. ¿Alguna pregunta hasta acá de cómo hallar ese coeficiente? Si me preguntas, continuamos. Si mi lápiz me deja un cachito. Ahora sí. Bien, entonces vámonos un cacho a ver nuestro formulario. Ya tenemos esto de acá, tenemos esto de acá, esto también lo conocemos. Entonces nos falta el ensayo SPT. Muy bien, para corregir el número de golpes del ensayo SPT hay que tener mucho cuidado, es muy propenso a equivocarse. Aquí tenemos los números de golpes que nos han dado de datos. Entonces, para corregir ese número de golpes hay que conocer su altura de influencia también de cada número de golpes. Eso se lo va a hacer de la siguiente manera. Entonces, este n igual a 12 está desde el 1.5, ahí como vemos, hasta el... ¿Era 3? Esperen un momentito, eso quiero ver. Que se me ha movido, creo, los numeritos. Sí, era el 3. Esto es 3, ya ver, vamos a ver. Ay. Aquí. Mejor hagamos con este color, vamos a confundir. Este acá, acá. Este 6 está un poco raro. Ese no debería estar aquí, debería estar más abajito. Vamos a ver si podemos solucionar. Ah, sí se puede. Ahí. Se han movido algunas cosas, pero ni modo. Reacciona pues, chingada madre. Ahí está. Ahí. Ahora sí. Entonces, estamos viendo que acá, este sería 1.5, ¿no? Que está en la mitad del 1 y el 2. Esto también está un poco raro, tendría que estar acá. Pero bueno, se me ha movido un poquito. Entonces, este es 1.5. Vamos a anotarlo para que no nos olvidemos. Este nivel es el 1.5. Y estamos bajando hasta el 3. Esto está más clarito en el examen de INGE. Como él utiliza el cuadriculado, va a estar bien, ¿eh? Fíjense. El 1.5 para el n igual a 12 y va a bajar hasta el 3 para el n igual a 15. Está mucho más claro, aquí no hay donde perderse, así que no se preocupen, mis gráficas estaban medio raras, pero del INGE va a estar bien. Entonces, como estamos viendo acá que está bajando desde el 1.5 hasta el 3, esta alturita, esta de acá, muy grueso, vamos a hacer más delgadito. Ahí. Del 1.5 al 3 hay una distancia de 1.5, esa alturita va a ser 1.5. De acá, del 3, estamos bajando hasta el 4.5. Vamos a ver nomás lo del INGE. Del 3 estamos bajando hasta el 4.5. De 3 a 4.5 es 1.5 de distancia. También, entonces de acá hasta acá va a ser 1,5. Siguiente. Desde acá, que va a ser del 4.5, vamos a bajar hasta el 7.5. Del 4.5 hasta el 7.5 vamos a tener una distancia de 3. Del 7.5 estamos bajando hasta el 9. Vamos a tener una distancia de 1.5. 1,5 hasta el 9. Más abajo ya no nos interesa, ¿no? Porque ya se sale de nuestra profundidad de influencia. Esto está más abajito, hasta acá que era el 9, ¿no? Vamos a mover esto un poquito. Pero este está bajando hasta el 9, que es justamente nuestra altura de influencia. ¿Por qué se ha movido? No
Está muy feo eso. A ver, vamos a ver si... Cachito, cachito. Ahí está, digamos. Ahí está el 9, el nivel 9, que esa es nuestra altura de influencia. Ay, más lento está esto, me está haciendo renegar mucho. Lo voy a hacer ver. Bueno, entonces más abajo de esto, que abajo hasta el nivel 9, que es nuestra altura de influencia, ya no nos interesa, ya ni lo vemos, ¿ok? Entonces, estos golpes que se da al suelo van a influir hasta la mitad de esta altura cada uno. Entonces hasta esta mitad, que va a ser más o menos por acá, hasta esta otra mitad, que más o menos será por acá, hasta esta otra mitad, que más o menos de acá a acá será por ahí, y hasta esta otra mitad, que más o menos será por acá, ya que este N tendría que estar acá realmente. Uy, qué feo eso, de veras. En fin, mil disculpas muchachos, no me he fijado. Hasta acá. Entonces la altura de influencia de cada uno de estos golpes va a ser, como les digo, hasta la mitad. Hasta acá, de acá, o sea, este n igual a 12 va a ser hasta acá su influencia. Del n igual a 15 va a ser todo esto que está encima, o sea, de este nivel del que se da el golpe, un poquito más angosto, del nivel que se da el golpe hasta la mitad de arriba y del nivel que se da el golpe hasta la mitad de abajo. ¿Ok? Pues vamos a ver que aquí también hay esa línea divisoria. Chan. Lo propio para el n igual 16. Del nivel en el que se da el golpe para arriba hasta la mitad. Y del nivel que se da el golpe para abajo hasta la mitad de acá. Lo mismo para el N17. De este nivel hasta la mitad de arriba. Y el N17 de ese nivel hasta la mitad de abajo. Para el N14 es lo propio, de ese nivel hasta la mitad de arriba. Muy bien, entonces hay que hallar esas alturas de influencia de cada uno de nuestro número de golpes, ¿no? Entonces vamos a ver que acá, como es a la mitad, este de acá será el 0,75. Este de acá será también 0,75. Lo propio aquí, 0,75. Aquí lo mismo, 0,75. De acá ya cambia un poquito, ¿no ves? Del 3, si partimos a la mitad, esta vaina va a ser 1,5. Este otro va a ser 1,5. Estamos partiendo a la mitad el 3. Aquí ya tenemos 1,5, por lo tanto la mitad de acá será 0,75 y la mitad de acá será 0,75. Entonces hay que tomar en cuenta esas alturitas de influencia para cada número de golpes. Sin embargo, hay que tomar eso solo de lo que nos interesa. Es decir, que para este n igual a 12, vamos a tomar en cuenta lo que está por debajo del nivel de fundación. El nivel de fundación está acá. Nos interesa saber qué es lo que pasa por debajo de ese nivel de fundación. Por lo tanto, esta parte no la vamos a tomar en cuenta. Lo único que vamos a tomar en cuenta es esta partecita acá, esta alturita. Esa de ahí. Hay que tener en cuenta eso. Vamos a ver más adelante que también vamos a tener un H que va a ser menor, entonces vamos a tener que tomar esas consideraciones, ¿no? Pero lo que está por encima del nivel de fundación no nos va a interesar porque eso no se va a asentar. Se va a asentar lo que está debajo. Por lo tanto, esta alturita es lo un poco complicado de hallar. ¿Okay? Eso hay que pensarlo biencito para no cometer errores. Entonces, vamos a ver que el golpe de n igual a 12 se ha dado justamente a la altura de nuestra altura del espesor
de la fundación. Se ha dado justamente esa alturita y sabemos que esa alturita es 0,5. Entonces, como se ha dado justamente a esta alturita de acá, el número de golpes está justo ahí, y no se preocupen porque eso en las gráficas del INGE va a estar súper clarito, no va a dejar lugar a duda. Esta altura sabemos que es 0,5 y sabemos que esta altura de acá para acá va a ser 0,75. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar ese 0,75, todito esto, y le vamos a restar esta parte en plomo, que va a ser el 0,5. Porque esto de acá lo vamos a quitar, no nos interesa. Por lo tanto, la alturita que vamos a necesitar es el 0,25. Esto de acá, 0,25. Lo único que nos importa. Para este no hay ningún problema, porque entra dentro de nuestro campo de interés, de la altura de influencia. Entra totalmente, por lo tanto, está bien. Este de acá también está bien. Lo propio este de acá está bien. Y este n igual a 14 tiene también su influencia de la mitad para abajo. Hasta acá, de hecho, porque no hay más golpes. Hasta allá abajo. ¿Pero qué es lo que nos interesa? Únicamente lo que entra en nuestra altura de influencia. Y la altura de influencia contempla hasta el nivel 9, que es esto. Por lo tanto, lo que está aquí abajo ya no nos interesa y la única alturita que nos va a interesar es la que está aquí arriba, que es 0,75. Muy bien, entonces para hallar el n corregido, lo que vamos a hacer es multiplicar el número de golpes que tenemos por su altura de influencia. Y lo vamos a dividir entre toda la longitud que estamos analizando del número de golpes. Entonces acá el ensayo SPT va a estar dado por el N60 corregido, que va a ser igual a, vamos a ver, el N igual a 12 por su alturita de influencia, que va a ser 0,25. Entonces bajamos 12 por su alturita de 0,25. Más el que sigue va a ser el 15 multiplicado por su altura de influencia. 0,75 más 0,75 es 1,5. Entonces 15 por su altura de influencia de 1,5. Más, venimos acá, el 16. Vamos a tener 0,75 más 1,5 va a ser 2,25. Vamos a ver si está bien. 2,25. Entonces, este n igual a 16 tiene una altura de influencia de 2,25. 16 por ese 2,25. Más, siguiente, el 17, que va a estar multiplicado por eso mismo, ¿no? El 1,5 más el 0,75 es 2,25. Entonces 17 por 2,25. Y por último el n igual a 14, que va a estar multiplicado por su altura de influencia de 0,75. 0,75. Y todo eso va a estar dividido entre el total, la altura total que hemos tomado en cuenta. Entonces hay que sumar cada una de estas alturitas, ¿no ve? Hasta donde nos interesa. 0,25, ahora vamos a ver. Es el 0,25 más este 0,75 más este de acá 0,75 más estos dos que representan 2,25 más 2,25 más el 0,75 de ahí abajo. 7. Esto coincide con la altura de influencia, porque estamos trabajando hasta ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo saber que estamos tomando bien estas alturas? Que te tienen que salir igual a esto de acá, en este caso, ¿ok? La altura que estamos trabajando, ¿no? Si el estrato estuviese más arriba, el incompresible, pues tienes que salirte el H que estés utilizando. Entonces, para verificar que estés haciendo bien y estés tomando bien estas alturas de influencia, sobre todo en esta partecita que hay que restarle y ver bien cuál es el que funciona, te tiene que salir la sumatoria igual a esta H.
¿ok? Entonces no sale igual al H, entonces todo blue. Ahora si quieren aventurarse, reemplácenle directamente el H acá. Entonces este N60 va a ser igual a 12 por 0.25 más 15 por 1.5 más 16 por 2.25 más 17 por 2.25 más 14 por 0.75 entre 7. Entonces el número de golpes corregido es 15.75. Y listo. Ahí está. Muy bien. Acá. Ya tenemos el coeficiente de asentamiento, tenemos nuestra carga neta, tenemos el n corregido y esto que son datos. Por lo tanto, ya podemos hallar lo que viene siendo el asentamiento inmediato. El coeficiente de asentamiento nos había salido 0.67, era, ¿no? Vamos a ver. 0.67. Ahí está. 0.67 por la carga neta. Nuestra carga neta era 102.08. Dividido entre el número de golpes corregido, 1575, elevado a la 0.87, por 1 más 0.4. El nivel de fundación, que era 2, dividido entre la base, el ancho de la superficie, 3,5. Entonces, ese asentamiento inmediato va a ser igual a 0.67 por 102,08 entre 1575 elevado a la 0.87 por 1 más 0.4 por 2 entre 3.5. Entonces nos ha salido un asentamiento de 5.05. Pongámosle, mantengamos eso, 5,06. Aproximadamente un asentamiento de 5 milímetros. 5 milímetros. Muy bien. Ahora viene la hora de la verdad. ¡Ah, huevo! 5 milímetros. Ahí está. Eso con respecto a el método de Schulz y Sharif. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si no hay preguntas, vamos a ver que acá nos pide el método de Schulz y Sharif. Ya está. Ahora nos pide el método de Burland y Burbidge. Eso más vamos a hacer. Vamos a matar 2 métodos el día de hoy. Esto para asentamiento inmediato. Y el asentamiento inmediato sirve para la arena. Porque cuando tenemos arena tenemos condiciones drenadas. Por lo tanto, el asentamiento inmediato va a ser igual el mismo en el tiempo. Cuando tengamos arcillas, vamos a tener que utilizar el asentamiento por consolidación. Porque cuando tenemos una arcilla y le metemos una carga, el asentamiento inmediato no va a ser relevante, sino va a pasar el tiempo y como el agua va a empezar a drenar pasado el tiempo, va a asentarse recién pasado un tiempo. Eso es la consolidación, que lo vamos a ver mañana, ¿ya? Por ahora, el asentamiento inmediato viene siendo para las arenas, que son condiciones drenadas. Ok, entonces vamos a ver este método de Burland y Burbidge, que también contempla el ensayo SPT. ¿Dónde estaba eso? Schmerman. Ese también tenemos que aprender, es importante. Main focus. Y es que, por eso les decía, para el examen de masa está un poco complicado porque tenemos un chingo de métodos, pero un montón de métodos. Entonces es bien difícil y es súper amplia esta materia, es muy larga. Muy bien,
El método de Burland y Burbidge nos dice que necesitamos también la carga neta. Esta Z1, que es la profundidad de influencia, que ojo, aquí no es lo mismo que Schultz y Sharif, es diferente. Y acá mismo lo dice, gracias a Dios. Este I, que va a ser el índice de compresibilidad, y estos tres factores, que son factores de forma, factores de etcétera, etcétera, ¿ya? Vamos a ver qué es cada uno. La carga neta ya sabemos. La profundidad de influencia, tenemos que leer un poquito acá, es aproximadamente el ancho elevado a la 0,7. Para Burland y Burbidge, acá lo tenemos. Afortunadamente lo tenemos en el formulario mismo, no tenemos que ir al libro. Ahí está. El índice de compresibilidad. Ese índice de compresibilidad está en función al número de golpes del ensayo SPT, corregido también. El F sub S es el factor de forma que va a estar en función a la geometría de nuestra fundación, L sobre B. El FI va a ser el factor de profundidad del estrato, factor de profundidad, ahí está. Que vamos a tener la profundidad de influencia. Ahora vamos a ver qué se utiliza cuando la profundidad de influencia es Z es mayor a la profundidad de arena o grava. Este H en este método vamos a ver qué es el H total. El H desde el nivel de fundación hasta tu estrato incompresible. El F sub T es el factor de tiempo. Este factor de tiempo ahora no nos va a servir, lo vamos a tomar igual a 1, porque dice T igual a mayor a 3 años. Y nosotros estamos hallando asentamientos inmediatos. Ahorita no nos interesa qué pasa en un futuro, sino queremos saber qué pasa al momento. ¿Ya? Entonces, lo demás no lo vemos, no lo vamos a ver, sino simplemente lo que sea con referencia al inmediato. Eso es lo que más nos interesa, que está justamente acá. Muy bien, ¿no? Porque aquí ya entra el R3 y con el R3 aquí tenemos que entrar a esto y así sucesivamente va a ir cambiando si tomamos en cuenta el tiempo. Muy bien, entendido qué es lo que nos pide el método de Burland y Burbidge, vamos a empezar. Aquí tenemos lo que viene siendo la carga neta. Eso ya lo conocíamos, ya lo habíamos hallado, va a ser exactamente la misma. Entonces tenemos una carga neta de 102, ¿cuánto era? Me voy a fijar, déjenme ver, 102,08 kilopascales. Tenemos nuestra carga neta. Necesitamos ahora la profundidad de influencia. No sé si está por acá. No. Vamos a copiar este cachito. A ver si me permite hacer rápido esta vaina. Ya. Entonces vamos a ver la profundidad de influencia. La profundidad de influencia que para el método de Burland y Burbidge va a ser Z, a eso le vamos a llamar Z, igual a el ancho de la fundación elevado a la 0,7. Muy bien. Z va a ser igual al ancho, que va a ser 3,5 elevado a la 0,7. Z, por ende, va a ser igual a 3,5 a la 0,7. 2,4. Déjame ver. 2,4 metros. Ahí está. Entonces ya tenemos nuestra profundidad de influencia. Como les decía, el H para este método va a ser desde el nivel de fundación hasta el estrato incompresible. Entonces vemos acá que vamos a tener el nivel de fundación desde el 2 y el estrato incompresible está al nivel 10. Entonces del 2 al 10 vamos a tener una altura de 8, que va a ser la profundidad de nuestro perfil del suelo. Y nuestro Z nos está diciendo que va a ser 2,4. Por lo tanto, 2,4 a partir de este 2 va a ser hasta el 4,4, más o menos hasta ahí, digamos. Ahí por ahí. Un poquito más arriba que el 4,5, ¿no? Este va a ser el 2,4 que representa la profundidad de influencia. Fíjense qué diferencia
entre métodos, una enorme diferencia entre Schulz-Sharif, que llegaba hasta acá, y Burland y Burbidge, que dice que se va a sentar hasta este nivel. Es muy empírico todo. Por eso es un tanto especial lo que viene siendo la mecánica de suelos, ¿no? Pero bueno, son teorías que se han desarrollado y todas son válidas. ¿Cuál será la mejor? Pues hay que considerar más cosas, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos la profundidad de influencia, que ya la tenemos. A ver dónde está nuestro. Aquí está, ya tenemos esto. El índice de compresibilidad, que vamos a tener que sea en función del número de golpes. Entonces el índice de compresibilidad nos está diciendo que va a ser 1.71 entre el número de golpes corregido elevado a la 1.4. El número de golpes corregido. Vamos a ver. Para hallar ese número de golpes corregido, vamos a hacer exactamente lo mismo. A ver, ahí vamos a tener ese nivel. Hasta ahí tenemos que contemplar. Bien, entonces habíamos visto que esta distancia era 1.5. De acá hasta el N16 también era 1.5. Y ya no nos interesa, ¿no ve? Desde el estrato, desde nuestra altura de influencia para abajo no nos importa. Por lo tanto, lo demás no interesa. Habíamos visto que acá hasta la mitad era 0.75. Es lo mismo que hace rato. Hasta este de acá es 0.75. Lo propio hasta la mitad de acá va a ser 0.75. Y de acá para acá va a ser 0.75. Bien, es la misma consideración, solamente tenemos que tomar esta partecita. Esa partecita era 0.25 según lo que nos ha salido. Y aquí también hay que tomar en cuenta esta misma idea. Nosotros estamos trabajando hasta el Z2.4. Hasta este Z2.4. Este N16 estaba a la altura de 4.5. Hasta acá, digamos. El 4.5. Vamos a verificar eso por si acaso. 4.5, ¿no? Entonces, nuestra altura de influencia acá está desde acá hasta, este era el 4.5, entonces estamos hasta acá, más arriba. ¿Qué es lo que nos interesa? Nos interesa únicamente todo lo que está por encima de nuestra altura de influencia. Lo que está debajo no nos va a importar. Por lo tanto, este espacito de acá no nos interesa. Entonces, estamos bajando desde el 2 hasta el 4.4, ¿verdad? Esto es desde el nivel de fundación. Desde el nivel de fundación hasta abajo. Por lo tanto, este 2.4 se traduce en un 4,4. Hasta acá teníamos el 4.5, que es hasta donde llega este de acá, 4,5. Entonces, lo que hay que hacer es restar, ¿verdad? Vamos a ver cuánto sale. Vamos a hallar primeramente este espacio chiquito de acá. Lo que vamos a hacer es que solamente necesitamos este de acá. Tenemos que de aquí hasta aquí es 0.75. Y esto de acá va a ser el 0.75 restado de este espacio de acá. ¿A ver? Vamos a restarle ese. ¿Cuánto será eso? Pues simplemente vamos a hacer esa diferencia, ¿no? Este realmente es el 2.5. Vamos a ver. ¿No? El 2.5 que llega hasta acá. Hasta la altura donde está el n igual 16. Entonces, si nosotros restamos esos dos niveles, ¿no ve? Hasta acá era el 2.4 y más abajito es el 2.5. Esa alturita, esta de acá, va a tener una alturita de 0.1, ¿verdad? Porque si de aquí hasta aquí es 2.4 y de aquí hasta aquí es 2.5, entonces esa diferencia es esto de acá, 0.1. Por lo tanto, a este 0.75 le vamos a restar esta alturita que era 0.1.
Por lo tanto, esa altura de influencia va a ser 0,65 para el n igual a 16. 0,65, ¿no? Repito por si acaso, desde acá, desde el nivel de fundación hasta nuestra altura de influencia va a ser 2.4. Y desde el nivel de fundación hasta donde se ha dado el golpe de N16 va a ser 2.25. La diferencia entre ambos, esa alturita de diferencia es 0,1. Y a ese 0,1 le restamos al que teníamos la altura de influencia del N16, que va a ser 0,65. Entonces, simple, vamos a multiplicar cada uno por su altura de influencia, como hace rato. 12 por 0,25, que habíamos visto que es su altura de influencia que nos interesa, más el 15 por su altura de influencia, que es 1.5, más el 16 por su altura de influencia, que es 0,65, lo que acabamos de ver. Dividido entre, si sumamos nos tendría que dar el 2.4. Vamos a ver, 0,25 más 0,75 más 0,75 es 1,5 más 0,65. Y eso tendría que ser 2.4. Entonces está bien lo que estamos tomando. Por lo tanto, el n corregido va a ser 12 por 0,25 más 15 por 1.5 más 16 por 0,65 entre 2.4. Y eso nos da un n de 14.96. Entonces, el índice de compresibilidad va a terminar siendo 1,71 dividido entre el 14,96 elevado a la 1,4. Veamos, 1.71 dividido entre 14,96 elevado a la 1.4. 0.039. Ahí está. Entonces ya tenemos otro factor que nos importa. El factor de forma. Vamos a ver el formulario. El factor de forma nos dice que va a ser todo esto. Ahora vamos a observar. Tenemos una fundación cuadrada. L va a ser igual a B. Esto va a ser 1, esto va a ser 1. 1 por 1,25, 1. 1 más 0,25 va a ser 1.25. Por lo tanto, 1.25 entre 1.25 elevado al cuadrado va a seguir siendo igual a 1. Estos dos se simplifican. Por lo tanto, todo esto se va con todo esto cuando tu fundación es cuadrada. Cuando este L sea igual al B. Cuando la fundación sea cuadrada, tu factor de forma va a ser 1. Acabamos de ver el por qué. Entonces, nuestro factor de forma, que vamos a tener L igual a B, el factor de forma va a ser igual a 1. Perfecto. El factor de profundidad. Cuando la profundidad de influencia es mayor que la profundidad de arena o grava. Hay que entender eso también. Vamos a leer bien. Cuando, ¿dónde está? Se utiliza cuando la profundidad de influencia es mayor que la profundidad de arena o grava. Eso quiere decir que vamos a utilizar esta ecuación cuando Z sea mayor que H. Vamos a ver si eso es cierto. Nuestro Z era 2.4 y nuestro H era 8. En este caso, H es mayor que nuestro Z. Por ende, no lo vamos a utilizar. Dice, utiliza cuando la profundidad de influencia tantos. Solo cuando se cumple esto. No se cumple. Por lo tanto, nuestro factor de profundidad va a ser igual a 1. Nos anotamos.
factor de profundidad igual a 1 debido a esta condición. En este caso, Z era menor que H. Factor tiempo. Como es inmediato, lo vamos a tomar 1 también. No lo vamos a tomar en cuenta. Bueno, ya tenemos todo. Simplemente es reemplazar. Asentamiento inmediato va a ser la carga neta, que va a ser 102.08 multiplicado por la profundidad de influencia, 2,4, por el índice de compresibilidad, 0,039, por el factor de forma, que como es cuadrado es 1, el factor de profundidad, que como Z es menor que H, va a ser 1, y el factor tiempo, que como es inmediato, va a ser 1. Entonces simplemente 102,08 por 2.4 por 0,039. Vamos a tener entonces un asentamiento de 9.55. Fíjense la diferencia, 9,55. Que eso aproximadamente viene siendo 10 milímetros. De 5 a 10 milímetros, la diferencia es abismal. ¿Cuál está bien? Los dos, porque son métodos diferentes. Vamos a verificar. Ahí está, 10 milímetros. Entonces está bien, nuestro resultado está bien. Como les digo, ¿cuál es mejor que cuál? Hay que tomar muchas cosas en cuenta, ¿ya? Pero el procedimiento es ese. Y bien, ese es el método de Burland y Burbidge. ¿Alguna pregunta? Con esto acabamos. Hemos matado 2 métodos en un rato. Vamos a tratar de abarcar la mayor cantidad de métodos posibles, pero es súper importante que veamos el asentamiento por consolidación. Así que eso lo vamos a ver mañana. Sí, lo vamos a explicar mañana y vamos a tratar de abarcar más métodos de asentamiento. Por ahora estamos con 2, eso está bien. Mañana vamos a hacer el ejercicio 2, que viene siendo arcilla, por el asentamiento por consolidación. Así que vamos a hacer eso. Mira, aquí está. Asentamiento por consolidación. Eso lo vamos a ver mañana, ¿ok? Quizá no es ejercicio, voy a elegir otro. Voy a preparar otro. Porque no sean los mismos videos de mi canal de YouTube. Bien, si no hay preguntas, muchachos, ahí vamos a quedar. Voy a parar la grabación.